historia animada. Honestamente no pasó mucho tiempo cuando conocí el canal, lo único que sé, es que el canal oficial es el de inglés, y el que hablaré son sus historias dobladas al español. Voy a resumir y dar mi opinión de 2 historias de este canal. Antes de empezar les aclararé lo siguiente, la opinión será subjetiva, es decir, que todo lo que diré estará bajo mi punto de vista, aunque en algunas partes intentaré ser objetivo. No habrá despedida porque posiblemente el video sea exageradamente largo, y si es el caso, espero YouTube me lo deje subir. Mi Instagram lo dejaré en la descripción, por si me quieren seguir, o hablar en privado. Aviso que mi Insta tiene yaoi, y por último, si cometí un error, me lo pueden decir en la caja de comentarios por favor, para saber cómo mejorar. Y de paso aclaro, una cosa que me molestó al ver por primera vez estas historias, y es su fanservice en la portada del video. Tranquilos, no tiene contenido para adultos censurado, pero muestran una situación que ni está en la historia, o imágenes que nada que ver, como por ejemplo, ven esta imagen chingona de un chico protegiendo a su enamorada de un montón de malandros. Cuando entré a la historia me decepcioné a ver que eso ni pasa, o está de un chico viendo sonrojado a una hermosa chica. Su título es Mi amigo descubrió que era mujer. ¿Ya ven mi problema? En las pocas que vi, pasa eso, y por eso les bajó un punto por vender algo que ni pasa, o no tiene nada que ver. Bueno, mejor empecemos esto. Las historias estarán en la descripción si les interesan, y la primera historia que voy a narrar es, El rey que me hizo su reina. Esta historia comienza con nuestra protagonista Magi. No, esa Magi no. Es así. Presentándonos a Mark, el típico chico bullying, que acosa a los alumnos. De hecho, en ese mismo instante estaba molestando a un alumno tímido. Magi, ya harta de eso, fue a gritarle que deje de joder a los demás porque hiere sus sentimientos. Mark se quedó atónito porque nadie le había hecho frente. Mark y Magi se quedaron mirándose, para que después Mark con una expresión deprimida bajara la mirada y se retirara, cosa que sorprendió a nuestra prota, hasta la hizo sentirse mal por el chico, sintiéndose culpable, sentimiento que se le quitaría, ya que al siguiente día, el pasillo de la escuela apestaba y el olor venía del casillero de Magi, que tenía un sándwich de pescado caducado. Viendo como Mark muy descaradamente la saludaba de forma amigable, cosa que no le gustó para nada a Magi, buscando una forma de vengarse, empezando a seguir a Mark sin que él se diera cuenta, notando que él se la pasaba todo el día escribiendo en su cuaderno, convirtiéndose en su objetivo pensando que cualquier cosa que tenga escrita la podría usar en su contra. Durante la clase de inglés Mark fue al baño dejando su mochila cerrada en la mesa, momento que Magi aprovechó para fingir que se le cayó el lápiz, para acercarse a la mochila de Mark, abriendo la mochila ya que si lo agarraba de inmediato habría sospechas. Cuando sonó la campana, Mark se puso sus audífonos y se retiró, jalando bruscamente su mochila dejando caer su cuaderno. Magi se hizo chiquita para agarrar el cuaderno sin que nadie se diera cuenta, llevándoselo a su casa. Ya revisando el cuaderno se sorprendió ver que lo que estaba leyendo eran poemas depresivos, hablando del cómo Mark sufre maltrato por sus padres adoptivos y cómo se sentía mal por ello. Hasta nuestra protagonista recordó un momento del jardín de niños, donde Mark rompía las notas de los almuerzos de los otros niños, y la madre de Magi, sintiendo más empatía por el acosador en lugar de la víctima, le envía comida a Mark con una nota, acto que hizo que Mark dejara de romper las notas. Recuerdo que hizo pensar a la prota la pésima situación en la que está Mark, decidiendo escribir una carta de apoyo en su diario para entregárselo mañana. Al siguiente día, Magi iría en donde estaba Mark con la libreta, y un Mark molesto preguntaría si eso era suyo. Magi respondería con se le cayó, para que después Mark preguntara por qué no se lo entregó. Mientras esta dijo que estaba ocupada dándole el diario a Mark, Mark se puso a leer la nota de nuestra protagonista mientras ella observaba sonrojada. Mark, aún más molesto, pregunta si leyó su diario mientras la miraba. Magi le dijo que lo comprendía, y antes que termine su frase, Mark arranca la nota de la prota, para después decirle que no toque sus cosas sin permiso, yéndose del lugar. Pudo haber sido peor. Acto que hizo enojar demasiado a nuestra prota, mandando al demonio sus buenos sentimientos. Ya en casa le contó a su madre todo lo sucedido, y esta solo respondió: Cariño, intentaste hacer algo bueno y eso es genial, pero leíste su diario privado sin preguntar, invadiste su privacidad.
Cosa que tiene razón la madre, todos incluso si eres una mierda de persona, tienen derecho a su privacidad. Maggie aún más molesta se fue a su cuarto a pensar lo sucedido y lo que dijo su madre, justificándose con el hecho que quería ayudar, y no es por defender al pelotudo pero todo lo que dijo la chica fue muy descarado, más si tomamos en cuenta que desde un inicio agarró el diario para vengarse, no para ayudarlo. Cuando Maggie se calmó, y pensó mejor de su error, juró pedirle disculpas a Mark llegando a la escuela. Al día siguiente, Maggie iba de camino a la escuela, mientras practicaba su discurso de disculpa, cuando llegó, se encontró con la desagradable sorpresa, de que hay fotos suyas imprimidas y pegadas por la escuela donde decían que era una acosadora, provocando que todos la miren feo. Maggie se fue corriendo al baño llorando. ¿Cómo pudo hacerme eso? Tal vez me equivoqué al pensar que tenía algo bueno en él. Quería huir e irme a casa, pero ese día teníamos un gran examen. Examen, que probablemente reprobara, por estar más concentrada en el cabrón de Mark, en lugar de estudiar. Mientras Maggie esperaba la última clase para confrontar a Mark mientras oía los murmullos sobre la acusación, ya en la última clase, Mark vería a la prota con una sonrisa, y ella fue a confrontarlo. Diles que fuiste tú. Fui yo. Diles que no es cierto. Es verdad, lees mi diario. Estaba tan frustrada que todo lo que podía pensar era en gritar. ¡Ah! Después del grito de Maggie, el profesor mandó a detención a los dos pendejos. Durante la detención, Maggie intentaba no mirar a Mark aguantando las ganas de gritar, mientras este se ponía a silbar, el profesor se fue dejando a los dos solos, poniendo el ambiente muy incómodo. Después de un rato Mark sacó su diario, y lo empezó a leer, para después empezar a escribir. Maggie sentía curiosidad por ello pero seguía molesta por lo de la broma y lo ignoró, hasta que Mark le pregunta si era verdad lo que escribió en su carta. Maggie sorprendida le responde que sí, como se acordaba si la había tirado. Mark le responde que recogió la nota después de poner los carteles, mientras este sacaba la nota de Maggie, para después mencionar que nadie lo había visto de esa manera. Cuando la campana sonó, Mark se levantó para irse. Maggie lo detuvo para disculparse por tomar su diario, mencionando que le encantó sus poemas. Mark volteó a verla para después invitarla a su casa. Maggie aceptó sin darse cuenta, para que después Mark arrancara una hoja de su cuaderno para dársela a Maggie, que era la dirección de su hogar, y un poema para Maggie. A la chica que vio a través de mí. Por lo general, todos ven más allá de lo que soy, o podría llegar a ser, pero cuando miraste viste algo más. Para ellos soy vidrio, frío y agrietado, pero para ti soy agua, viva y esencial. Nunca me han visto antes. Eso me asustó. Gracias, lo siento. El poema le encantó a nuestra protagonista. Al siguiente día, Maggie fue a la casa de Mark, y empezó a escuchar gritos por cómo se iba acercando. Cuando llegó, tocó la puerta, siendo abierta por Mark, que tenía una guitarra en la mano, y un moretón en el ojo. Pasó del lado de Maggie para después invitarla a seguirlo, llevándola a la orilla de un lago que nuestra prota desconocía, sentándose enfrente del lago junto a la protagonista. Mark le pregunta a Maggie si le gustaban los poemas. Maggie responde que sí, para después Mark confirmara que eso eran canciones. La prota curiosa le pregunta si puede escucharlas. El chico le menciona que nunca había tocado para nadie, para que la prota le diga que nunca se expone ante nadie, por eso no le prestan atención. Para que después Mark empezará a cantar. Cantando su miserable canto, un monstruo atrapado en su pesadilla. Él es un tirano, grita plegarias. Bueno, es lo más parecido que encontré. Qué bueno que no tiene copyright. En resumen, habla de sus miedos, tristeza y cómo se sentía un monstruo por intimidar a los demás. Querido, déjame decirte algo. Ya eres un monstruo. Cuando terminó de cantar, se secó una lágrima para después mencionar que tiene que regresar, o su padre se enojaría, dejando sola a Maggie. Mientras Maggie miraba la puesta de sol en el lago, se daría cuenta que se estaba enamorando de él. ¡Ay, qué bonito! Pero eso se arruinaría, porque su madre le mencionaría que se iban a mudar por todo el país, y que no tenían opción. Al siguiente día, Mark estaba en un árbol saludando a Maggie con una sonrisa, y cuando Maggie mostró una expresión deprimida, se dio cuenta que algo andaba mal. Se acercó preocupado preguntándole a Maggie si estaba bien. Maggie responde que tiene que mudarse, cosa que destrozó a Mark. ¿Qué estás pensando? Es egoísta. Está bien, dime. Eres la única que me ve. Tal vez eso sea cierto en este momento, pero no tiene por qué serlo. Tus canciones son bonitas. No sé hablar con la gente, no me relaciono con nadie. Por supuesto que sí.
Todos tenemos dolor, todos somos intimidados, incluso tú, así que sabes cómo se siente. Pensó en lo que dije, luego una sonrisa apareció en su rostro y me miró directamente. Mi corazón se detuvo cuando vi sus ojos, eran brillantes y llenos de esperanza. Nunca pensé en eso, gracias. No puedo creer que te vayas a mudar, lo sé. Ambos miraron hacia abajo tristes por la situación, para que después nuestra prota levantara la cabeza, y dijera para qué estar triste, mañana lo podrían estar pero hoy fueran felices. Mark pregunta si se puede decidir ser feliz, y Maggie responde que sí, ya que ambos están juntos, y tenían todo el día para hacer lo que quisieran. Mark pensó lo que dijo Maggie, para después sonreír mirándola, preguntándole qué quiere hacer. Acto siguiente Maggie se inclinó, besando a Mark, ambos se sonrojaron, y rieron por el beso. Después de eso fueron a pasar los últimos momentos que tenían juntos, yendo a un bubletea, no sé cómo escribirlo para que suene bien elocuendo, a comer ramen, y por último al karaoke, divirtiéndose mucho. Después de eso fueron a la casa de Maggie, ambos tuvieron que despedirse. Mark antes de irse, besó a Maggie, para después decirle que si nunca la volviera a ver, que tenga en cuenta que ella siempre estará con él, y con todas las personas que ayude con su música, yéndose del lugar. Ya el día de la mudanza, Maggie se subiría al camión con su madre retirándose del lugar. Mientras Maggie veía la ventana, logró ver a Mark, hablando con uno de los chicos que molestaba, disculpándose y riendo con él, cosa que tranquilizó a nuestra protagonista, que sentía miedo y tristeza por dónde iba a ir, pero también estaba emocionada, decidiendo disfrutar al máximo cualquier momento que ocurra, cerrando esta bonita historia. Sin mencionar el hecho que estos dos enamorados se vuelven a encontrar, esta historia sí está bonita. El principio, aunque sea un poco simple, es efectivo para presentarnos a los personajes principales. Fue bueno que se profundizara la razón del comportamiento de Mark, aunque haya sido poco, fue lo suficientemente efectivo para entenderlo. Me gustó el hecho que nos mostrará que la prota no era perfecta, mostrando que ella se sentía superior moralmente, siendo reprendida por eso, y aunque fue complicado por culpa de Mark, aprendió de su error disculpándose. Mark no fue victimizado como pensé. El desarrollo de Maggie y Mark incluyendo su relación, está bien y justificada, logrando hacer que te encariñes, sintiéndote mal cuando se tuvieron que separar. Se siente que avanza bien la historia a pesar de durar 12 minutos, y el final, sí puede llegar a ser un poco emocional, si eres un poco sensible. El único punto malo que encontré, es la parte de la mudanza, por el simple hecho que la madre de Maggie, no justifica la razón por la cual se van a mudar. No estoy pidiendo que nos den una pinche Biblia para justificar eso, con solo decir que tienen problemas económicos, o mejor puesto de trabajo, ya bastaba, unos minutitos no hacen daño, no solo decir que se van a mudar porque sí y ya, sintiendo esta parte algo forzada para separar a la parejita, pero por cómo logra hacer que adores a la parejita, y lo bien escrito que está el final, no puedes llegar a notar ese error a la primera, hasta que ves esta historia de nuevo. A esta historia le doy 8 de 10, la historia está bonita, pero lo de la mudanza, y la jodida miniatura que me decepcionó, le bajan 2 puntos. Esta historia comienza, con nuestra protagonista Armani, contando cómo ella y su hermano Michael, tal como se pronuncia, también se escribe, fueron criados por su padre soltero, que vivían la gran vida siendo millonarios, viviendo con muchos lujos, todo gracias a su padre que trabaja en una gran empresa y tenía un gran cargo. Todo era perfecto para ellos, hasta un día, cuando los hermanos empezaron a ir a la secundaria, su padre llegó con una terrible noticia, la cual era que entraron en bancarrota, porque el jefe de su padre lo despidió injustamente, y no bastando con eso, le está quitando todos los lujos que ellos tenían, hasta el pinche perro, noticia que hizo enfurecer a nuestra protagonista jurando venganza. Después de eso se fueron a mudar a un departamento de mala muerte. Oigan, no está mal, tiene un sofá, segundo piso con cuartos y una sala enorme. Bueno, parece que hay algunos que son así. Si se lo preguntan, no pongo imágenes de lo grande que es el departamento, porque spoilea un chingo lo que narraré, pero tranquilos, que si ponen mucha atención notarán lo tan grande que es el mendigo departamento. La noticia del despido del padre de Armani, se hizo público, haciendo que muchos sientan pena por ellos, cosa que no les agradaba.
¿Tú la hija del millonario? Oh, pobre de ti, pasando por tanto. Aquí el pan y los huevos corren por nuestra cuenta. No hace falta que pagues, cariño. Odiaba totalmente. No es por defender a la prota, pero por el tono de voz de la doña, parecía que se estaba burlando de su situación. Después que se nos mencionara de un negocio del padre de Armani y Micael, encuentran una nota la cual era una beca para entrar a una grandiosa escuela, en la que Micael había presentado antes que despidieran a su padre, y ahora el chico no estaba muy seguro, cosa que su hermana le recrimina, diciendo que esa escuela podría abrirle muchas puertas en el futuro, y tal vez podría ayudarles del tema de su economía, que no se note que extraña un chingo el dinero, pero por lo que ocurrió está justificado. Su hermano le menciona del negocio planeado que ya mencioné, encima que en esa escuela, está el hijo del ex jefe de su padre, llamado Peter. Carajo, ese Peter no, pero más adelante veremos cómo es. Dándole más razones a Micael para no estar allí, Armani al oír eso, dijo que sería una excelente oportunidad para vengarse. Su hermano en desacuerdo, le dice que la venganza no es la solución, y que el karma se encargará del señor, convenciéndola de enfocarse en su vida, cosa que su hermana ignoró, y seguía pensando en vengarse, ocurriéndole la idea de unirse ella a la escuela en lugar de Micael, idea que su hermano se puso en contra, pero su hermana le mintió diciendo de cómo ella quería estudiar en una gran escuela. Micael le menciona el detalle que es una escuela que solo permiten hombres, cosa que su hermana le responde que fingirá ser uno, y le pidió enseñarle ser uno, cosa que su hermano accedió, enseñándole las frases de hombres, a caminar como uno, el choque de puños, y por último el código de vestimenta. Después de una semana de entrenamiento y una peluca, nuestra prota ya estaba lista. Aunque en lugar de ponerse una peluca pudo cortarse el pelo. En el primer día de colegio, todo estaba tranquilo, hasta que a Armani le empezó a doler la garganta por hacer mucho la voz de chico, le dolió la cintura de aspirar aire, y por la caminata de hombre, hasta que le dieron ganas de orinar, y se fue en chinga al baño, para después arrepentirse al ver lo cochino que estaba el orinal. Jajaja, se cagaron en el orinal. Después de mencionar una verdad de los hombres, se fue a buscar otro baño. Mientras caminaba, escuchó gritos, viendo como un chico era acosado por unos abusones. El chico de pelo verde intentaba tranquilizar el ambiente con un chocolate, y con hablar de sentimientos, cosa que falló. ¿Quieres probar esa teoría? Eres un inútil con un corte de pelo horrible, y la única chica que te querrá es tu abuelita. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Antes que golpeen al chico de pelo verde, llega nuestra protagonista amenazando a los bullies de mostrar un video donde intimidaban al peli verde al director. El chico de pelo naranja, que por cierto se llama Josh, fulmina a nuestra prota con la mirada, para después largarse con sus compañeros. Cuando se fueron, el peli verde le agradeció a Armani, para que el muy cabrón diga que tenía la situación controlada. Después se presenta, siendo el Peter, el hijo del ex jefe del padre de Armani, cosa que sorprendió a nuestra prota, presentándose con el nombre de su hermano, para que después Armani le diga que buscaba un baño limpio para orinar, así que Peter la llevó al baño de los profesores, que sí estaba limpio. Mientras estaban en el receso, la prota se dio cuenta que Peter era muy amigable. El día iría bien, hasta que llegó la clase de natación. Mientras su profesor le lanzaba su traje de baño, Armani tuvo que inventar una excusa para saltarse la clase, y cuando el profesor le llamó su atención por no irse a cambiar, Armani le responde que era alérgica al agua, y que el doctor la diagnosticó urticaria acuagénica. Parece un nombre inventado, pero en realidad sí existe, así que el profesor le creyó, y la dejó saltarse la clase. El único que no le creyó fue Josh. Urticaria acuagénica, ¿no? Investigaré y sabremos si realmente eres alérgico al agua, o solo eres un bicho raro al que le gusta ser el centro de atención en todas partes. Tienes el resto de tu vida para ser tan aburrido como desees. ¿Por qué no te tomas el día libre hoy y haces algo mejor con tu vida? Después de tremenda humillación, Peter invita a nuestra prota a pasar el fin de semana en su hogar, ya que su padre se iría a viajes de negocios y no tenía amigos, cosa que Armani acepta e intercambian números, momento que nuestra prota aprovecharía para sacar una prueba en contra del ex jefe de su padre, y demostrar por qué es un fraude. Al día siguiente, Armani iría a la mansión de Peter, quedando sorprendida por lo enorme que es, teniendo 2 piscinas olímpicas, y 7 jacuzzis. Peter le mostró casi todas las habitaciones, a excepción de 2,
Cuando Armani le cuestiona de eso, Peter nervioso le menciona que uno es el despacho de su padre y el otro es privado, haciendo que su inquietud intrigara más a nuestra prota, y mientras estaban merendando, Armani se excusó diciendo que iba al baño, aprovechando para colarse en una de las habitaciones. Cuando encendió las luces alguien la agarró por la espalda asustándola. Era Peter, quien le menciona que los baños estaban al otro lado. Armani se excusó que se perdió, Peter le creyó, y le dice que le quiere mostrar algo que no le mostró nunca nadie, por el hecho que nunca tuvo un amigo, sacando una caja que estaba debajo de la cama del cuarto que Armani abrió. Mientras abría la caja, menciona el hecho que las cosas nunca han sido lo mismo desde que su madre los abandonó, una forma suave de decir que falleció, diciendo que era su persona favorita y su mejor amiga. Mientras sacaba una foto de ella, su padre como método de defensa escondió y cubrió todos los recuerdos de ella, para que la olvidaran, algo que obviamente no funcionó, diciendo que ha sido muy duro, cosa que hizo que nuestra prota se compadeciera de él, abrazándolo diciéndole que siempre estará con él, algo que Peter le agradece. Cuando Armani llegó a casa, estuvo pensando sobre su venganza, y del cómo no le quiere hacer daño a Peter porque se estaba encariñando con él, pero también seguía pensando que tenía que defender a su padre, porque no era culpa de Peter que su padre era un monstruo, esperando que lo odie también cuando le muestre la verdad. En los siguientes días Armani empezó a conocer más a Peter, fijándose en lo ingenuo que era. Dios, Bella Poarch me envió un mensaje. Tío, me está pidiendo que le envíe $5,000 porque está abandonada en una isla. Tenemos que ayudarla. Es mi estrella favorita de TikTok. Después de que Armani le mostrara que la cuenta era falsa, Peter empezó a hablar de lo linda que era la TikToker, cosa que puso celosa a Armani, sorprendiéndola, porque se daría cuenta que se estaba enamorando de Peter. Mientras Peter estaba jugando fútbol, Armani no pudo soltar la mirada en él, hasta que llegó Josh, a cuestionar el por qué miraba tanto a Peter. Armani solo le dice que se meta en sus asuntos mientras se alejaba de él. El pelirrojo la detiene diciendo que la estuvo investigando, mientras sacaba su celular con fotos de Armani con su hermano. Armani alarmada le grita que esa era su hermana menor, señalando la foto donde ella está con Mikael, mencionando que son mellizos, para luego decirle que se busque una vida, amenazándolo de romperle la cara si no borraba las fotos, provocando que Josh se alejara mientras ella se calmaba. Durante el receso, Josh llegó con una caja de chocolates dándosela a Peter. Mientras Peter comía los chocolates, Josh le decía que fue al psicólogo para controlar sus problemas de ira, disculpándose por cómo lo trató. Peter le creyó y lo perdonó por todo, para después anunciar que está haciendo una fiesta para mostrar unas obras que él hizo, invitándolo como a Armani, momento perfecto para nuestra protagonista, para colarse en el despacho del padre de Peter, porque Peter estaría ocupado mientras tendría cuidado del pelirrojo, que se estaba limpiando el chocolate de los pinches dedos puercos de Peter, y una vez que obtenga las pruebas, le revelaría la verdad a Peter. Ya en la fiesta, Armani aprovechó que todos estaban distraídos, para entrar en el despacho, buscando cualquier prueba de forma desesperada. Se detuvo cuando escuchó la puerta abrirse, y era Peter, que le pregunta a Armani si se volvió a perder, cosa que Armani afirma nerviosa. Peter la invitó a guiarla a la salida. Antes que se fueran, alguien le agarró la peluca a Armani y se la quitó dejando al descubierto su melena. ¿Ves por no cortarte el pelo, pendeja? Era Josh quien se la quitó, para después decirle a Peter que se lo dijo y que le diera el dinero. Armani sorprendida mira al pelirrojo, y este le dice a nuestra prota que la estuvo investigando, descubriendo que ella y su hermano eran los hijos del millonario que ahora era pobre. Peter dice que al principio no le creyó a Josh, para reclamarle el por qué lo engañó, y ni siquiera quiere saberlo, para después decirle que ella vino a hacer lo mismo que su padre. Mientras entregaba el dinero a Josh y este se iba, Armani intenta explicarse, pero Peter la interrumpe diciendo que solo fingía ser su amigo, para después llamar a sus guardias para que la saquen. Cuando la sacaron, ella se fue a su hogar. Al siguiente día, Armani se sorprendió por ver su cara a todas en redes sociales, con comentarios negativos. Cuando Mikael se dio cuenta, en lugar de reclamarle a su hermana, no hace nada, ni hablar del hecho que Mikael fue expulsado de la escuela.
Aquí abro un paréntesis para mencionar el hecho que Mikael también tiene la culpa. Sí, Armani fue la que hizo todo el revuelto e intentó robar algo en propiedad privada, pero él la entrenó para ser un hombre, y la envió a esa escuela a pesar de las consecuencias, sin cuestionar del todo las razones de su hermana. Ya que sean honestos, ¿no les parece sospechoso que tu hermana te pida que la envíes a esa escuela, después de decir que sería una buena oportunidad para vengarse hace segundos atrás? Ahora por culpa de los dos hermanos, su familia tiene una mala imagen. Armani se encerró en su habitación tras la noticia. Su padre fue a hablar con ella, para decir que él cometió el error, y que estuvo robando dinero en la compañía. Cuando lo descubrieron, en lugar de enviarlo a prisión solo lo despidió. Encima todavía su ex jefe no mostró las verdaderas razones por la cual él fue despedido, y él no le robó nada. El padre de Armani solo no ahorró nada, razón por la cual cayeron en bancarrota. El fraude no era el señor Luis, apenas mencionó su apellido, lo era el padre de Armani. Armani enojada le reclama por haber mentido, mientras su hermano se quedaba atónito tras conocer la verdad. Ambos hermanos dejaron de hablarle a su padre durante semanas. Un día cuando estaban viendo la tele, su padre de rodillas se disculpó con sus hijos por la desgracia que él provocó, y los tres se reconcilian, prometiendo que saldrán adelante. Armani se sintió horrible por lo que le hizo a Peter escribiéndole una carta de disculpa, porque él no le contestaba las llamadas. Hey Peter. Escribo esta carta para pedirte perdón por todas las cosas malas que hice. No puedo empezar a explicar lo mucho que apesta darse cuenta de que te hice daño. Pensaba que mi familia era desgraciada por culpa de tu padre, y estaba cegada por mi ira y mi necesidad de venganza. Pero me equivoqué en todo y acabé perdiendo a un amigo. Cuídate, Peter. Te mereces felicidad y cosas buenas en la vida. Siempre llevaré el remordimiento de lo que he hecho, y espero que algún día, de alguna manera, me perdones. Su hermano la sorprende, dando la noticia que empezarán el negocio en otra ciudad. Aunque Armani estaba feliz, también estaba triste por tener que estar lejos de Peter. Mientras ella estaba en su habitación, cuando oyó voces, Armani bajó, para encontrarse a Peter en su salón. Peter sorprendido menciona el hecho que son mellizos, diciendo que aunque seguía molesto con ella, menciona que tiene gran valor para admitir sus errores, y aunque mañana ella se irá, no quiere quitar el hecho que sean amigos. Armani lo abraza mencionando que no merece un amigo como él, disculpándose de frente por hacerle daño, preguntando si la podría perdonar. Peter dice sí, quizás lo lleve a tomar un helado, terminando esta historia con Armani y Peter tomando un helado. No bromeo cuando digo que esta historia es excelente. Siento original cómo empezó el conflicto, a pesar que se tuvo que aclarar que pasaron semanas o días. La historia avanza demasiado bien, como la anterior. Dejen claro que la prota no es perfecta, solo con la diferencia que Armani la cagó más que Maggie, también teniendo el suficiente valor para disculparse, reconociendo su error. El plot twist que el padre de Armani era el malo te llega a agarrar por sorpresa. No lo hicieron obvio, y también porque siempre dijeron que el malo es el señor Luis, haciéndote creer eso hasta que ocurre la revelación. Y Peter, que sin ningún pinche miedo, me atrevo a decir que es el mejor hombre de toda mi historia animada, sin tener que darle un diseño peculiar o demasiado atractivo. Te llega a encantar por su personalidad, que sí es ingenua, y su trasfondo si te llega a simpatizar con él. De hecho, si ves más a fondo de este personaje, logras notar que es muy deprimente. Hablando de puntos malos, se podría decir el momento donde Armani le dice al peli verde Peter, sin saber que era él. Luego apartó a Peter de una... Porque incluso en el momento donde Peter era acosado, solo se mencionó el nombre de Josh, no el de Peter. Pero esto cómo podría ser narrado en primera persona, o después de los sucesos, es difícil contarlo. También podríamos mencionar el cómo Mikael sabía de la existencia de Peter y en cuál escuela iba a ir, pero se podría especular que su padre le habló del chico. ¿Qué? No es tan descarado como la mudanza, pero para ser justos lo dejo 8 de 10 como la anterior. Por la portada del vídeo, y lo anterior contado, porque todo lo demás sí está bien.